Hola, mi nombre es Manuel Barrios. Hoy les voy a hablar sobre los avances que tenemos de los criptorrinquinos de Guatemala. No, uno de los trabajos más completos donde se ha descrito una gran cantidad de especies y se ha hecho una revisión bastante extensa es el trabajo de George Champion en la biología central y americana a finales del siglo XX. George Champion visitó Guatemala en 1879 y se fue en 1881. Él llegó por el puerto de Escuintla, viajó hacia la ciudad de Guatemala, estuvo en Zacatepeques, luego se movió a la región que se conoce en la biología central y en ese tiempo se conocía como la región de Verapaz. Ahora está dividida en Alta Verapaz y Baja Verapaz. Posteriormente viajó hacia las tierras bajas en el Caribe, en la costa atlántica, y regresó nuevamente por las Verapaces, bajó por Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos. Posteriormente visitó las tierras bajas de Guatemala en el departamento de Suchitepeques y en el departamento de Retauleu y Escuintla. También estuvo en el lado de Atitlán, en el área de los volcanes, en Chimaltenango, para luego regresar nuevamente a Escuintla, Santa Rosa y dejar Guatemala. En este mapa ustedes pueden ver en los círculos rojos las localidades de colecta de George Champion y en los círculos amarillos las localidades de colecta mías. Pueden ver que tenemos cerca de un 40% de traslape en las localidades de colecta. Em, Mucha de la cobertura ha cambiado en el último siglo. Cerca del 60 o 70% de los bosques se ha perdido. Por ejemplo, hay una pérdida casi completa de las selvas bajas de la costa sur. En la actualidad, el 99% es caña de azúcar o palma africana. Y lo mismo sucede en las últimas 2 décadas en las tierras bajas del norte de Guatemala, con consecuente pérdida también de bosques de montaña en toda la zona montañosa o la cadena volcánica. En la biología central y americana, nosotros rastreamos cerca de 54 géneros válidos para Guatemala y 186 especies válidas también para Guatemala, muchas de ellas descritas por George Champion. Y bueno, uno de los principales objetivos que nosotros tenemos con este trabajo es crear material de referencia para los ecólogos y los taxónomos guatemaltecos. En la actualidad es muy difícil poder identificar géneros o especies de criptorrinquinos, ya que básicamente el material de acceso que hay es la biología central americana, en la cual pues hay descripciones y las imágenes pues son de muy baja calidad para poder hacer identificaciones. Por lo que decidí ir al Museo Británico, el Museo de Historia Natural en Londres, donde tomamos fotos de los tipos de Guatemala. Asimismo, estamos generando mapas de distribución de los géneros y mapas de distribución de las especies. Y también estamos colocando pues un extracto del catálogo de Charlie O'Brien de la lista de especies para Guatemala. A lo largo de mi presentación les voy a mostrar la galería de fotos de los tipos y también pues les quiero comentar que entre algunas de las cosas que hemos visto o que he visto en mi visita al Museo Británico es que pues tal como sospechaba, algunas de las especies descritas contienen em, especímenes de regiones muy lejanas que pues no corresponden a a la misma especie, sin embargo están incluidas en la misma colección de tipos. Yo me he de imaginar que esto sucede por la enorme cantidad de trabajo que pues debió haber tenido George Champion en ese tiempo y pues decidió pues juntarlas a algunas cosas que sean similares y que solo tenía un espécimen.
Este material va a ser de bastante utilidad, ya que nosotros aquí en Guatemala no contamos con colecciones de referencia. Estamos creando nuestras propias colecciones, sin embargo, es necesario contrastarlas contra los tipos de las cuales fueron descritas. Algunos géneros como tiludinos son géneros bastante diversos, no solo aquí en Guatemala, sino en México, el resto de Centroamérica, al igual que el género Europtus, que tienen una gran cantidad de especies sin describir y que probablemente muchas de ellas pues se están extinguiendo todos los años y nunca llegamos a conocer. Esta que ven acá es un nuevo registro para el género Herstackeria para Guatemala. Sí, era algo pues de esperarse. El género Herstackeria se distribuye desde el sur de los Estados Unidos, en Arizona, Texas, la Florida, en México, en varios países de Centroamérica, en el Caribe, en Perú y Ecuador. Sí, entonces yo estuve en la casa de Charlie O'Brien y pues entre todas las cosas que mostró, creo que uno de sus encantos era Herstackeria. Y pues la vine a buscar a los cactus de Guatemala, la encontré en los cactus columnares y en Opuntia, sí, por lo menos dos especies para Guatemala. Y también es probable que tengamos tres nuevos géneros que seguramente están en el resto de Centroamérica y en México para Guatemala también. Bueno, ¿por qué es importante crear este material de referencia? Bueno, los quitorrinquinos son un grupo con bastante riqueza para Guatemala, están presentes en todos los ecosistemas, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 3.500 metros o más. Muchas de estas especies están sin describir, por lo tanto, no son consideradas en las estrategias de conservación del gobierno. Su estatus de conservación es poco conocido. Las especies de la hojarasca son altamente endémicas, por lo cual muchas especies se están perdiendo por destrucción del hábitat. No son consideradas en estudios de ecología debido a que no hay material de referencia en las colecciones ni tampoco literatura local. Y la literatura más cercana para identificación de las especies es la clave de Robert Anderson para Estados Unidos y Canadá. Bueno, muchos de los caracteres que utilizamos en la clave que estamos desarrollando, pues son caracteres que obviamente son utilizados en otras claves, como la relación del pronoto y la cabeza, por ejemplo, si la cabeza es visible o no es visible desde arriba, la forma de la región numeral, el número de artículos funiculares, la distancia entre el meso y la metacosta. Sí, esto es un carácter que se distingue bastante bien entre especies que vuelan y no vuelan, por ejemplo. El número de excavaciones en los ventetos abdominales, en el venteto abdominal 1, si no hay excavaciones, si hay una fobia o hay dos excavaciones. La forma también de los ventritos abdominales 3 y 4, si se encuentran en el mismo plano los demás ventritos o están completamente hundidos. La presencia de dientes en el margen exterior de las tibias, si el escutelo está presente o no, igual para los tubérculos elitrales, si los fémoros tienen espinas o no, y así diferentes caracteres, como por ejemplo si el pigidio está expuesto o cubierto, y otros caracteres como las uñas tarsales, si son libres, conadas, subconadas, o si son simples o poseen un diente basal, y la relación entre la tibia y la fémora, si son similares en tamaño o si la tibia es alrededor de 2/3 del largo de los fémures. Y bueno, así vamos construyendo la clave en acerca en un 80%. Aún nos hace falta revisar más material del Museo Británico. Esperemos que cuando todo se normalice con la pandemia, pues sea más fácil viajar a Europa y conocer
y poder revisar estos géneros y pues más especies de Guatemala. No quiero agradecer a Max Berkeley, que pues fue una excelente persona durante el tiempo que estuve en el Museo Británico, me abrió las puertas del museo, me dio todas las facilidades para trabajar ahí. Y también a Robert Anderson por tener siempre disponibilidad para responder a mis preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado de mi presentación.